la hiponatremia, una revisión. Eh, entonces, vamos a iniciar diciendo que la hiponatremia es un trastorno electrolítico, el más común, y que afecta aproximadamente al 5% de adultos y al 35% de pacientes hospitalizados. Esta hiponatremia se va a definir por un nivel de sodio sérico menos de 135 milequivalentes por litro, y resulta más comúnmente por la retención de agua. Vamos a ver que pueden haber diferentes maneras por las que podemos indicar que un paciente está en hiponatremia, pero el que más nos va a interesar en esta revisión es el que resulta a partir de una retención de agua, es decir, eh, una hiponatremia hipotónica. Ya vamos a entender esos términos de hipotónico, hipertónico más adelante. Entonces, sabemos que las concentraciones plasmáticas de sodio las vamos a obtener a través de una muestra de sangre, en donde la concentración normal va a ser de 135 a 145. Un mayor resultado va a ser considerado como hipernatremia y un menor resultado, es decir, menos de 135 mil equivalentes por litro, va a ser considerado hipernatremia. Y esta hipernatremia, por más de que sea leve, va a ser asociada a una mayor estancia hospitalaria y a mayor mortalidad en pacientes. Entonces, vamos a iniciar con una breve descripción fisiológica de por qué es importante el sodio. Para empezar, el sodio es uno de los principales iones del espacio extracelular y va a mantener el potencial de membrana. Conforma gran parte de la osmolaridad de los líquidos. Una osmolaridad normal en nuestro cuerpo va de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo. Una manera sencilla de entender esta osmolaridad es decir prácticamente la concentración normal que hay en nuestro cuerpo, tanto en el medio intracelular como extracelular. Si es que hay una alteración en esta osmolaridad, el cuerpo va a intentar compensarlo, quizás haciendo ingresar mayor cantidad de agua a la célula o incluso perdiendo agua de la célula hacia el espacio extracelular. Todo con el objetivo de mantener esa osmolaridad compensada o normal en ambas cavidades, por así decirlo. Entonces, es por eso que controla el volumen intracelular y extracelular y va a regular la homeostasis del agua. Esta osmolaridad va a estar prácticamente regulada por estas sustancias. Por ejemplo, la fórmula nos indica que osmolaridad es igual a 2 veces sodio más potasio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. Esto lo hace de una manera simplificada porque sabemos que hay muchos más solutos en nuestra sangre y en líquido extracelular o intracelular, pero estos son los de mayor cantidad y por lo tanto los que determinan la osmolaridad de nuestro cuerpo. Entonces, como ya les mencioné, existen dos alteraciones. Puede el paciente estar cursando con una hiponatremia o con una hipernatremia. Eh, y también debemos de considerar la glucosa. Como hemos visto, ya la fórmula de osmolaridad la considera. Es importante para determinar la concentración de osmolaridad en nuestro cuerpo. Entonces, siempre y cuando la glucosa sea normal, eh, vamos a, vamos a interpretar estos resultados de concentración de sodio en sangre como, como los más adecuados. Pero si es que tenemos una glucosa incrementada, vamos a utilizar la fórmula del sodio corregido, que es sodio corregido igual a sodio más 0.016 por glucosa menos 100. ¿Qué es lo que sucede aquí? Un paciente que esté cursando con hiperglicemia puede estar teniendo un resultado de hipernatremia, perdón, de hiponatremia, pero esta es una manera de compensar. Imaginemos, nos vamos a poner en el tercer caso, acá en el lado hipertónico, un paciente con hiperglicemia por algún motivo no está acumulando gran cantidad de glucosa. Por lo tanto, la osmolaridad va a incrementarse. Una manera de regresar nuestro cuerpo a la osmolaridad normal de 275 a 295 miliosmoles es eliminar algunos solutos, como por ejemplo sodio. Y encima el sodio es extracelular, por lo tanto, vamos a tener una hiponatremia, pero no por un método directo, no por una fisiopatología directa,
con el sodio, sino que está de acuerdo a la glucosa. Si es que nosotros corregimos la glucosa, indirectamente también vamos a lograr corregir esta hiponatremia. Y esa es también una de las directrices para el tratamiento de la hiponatremia. Pues no solamente vamos a tener un paciente, digamos, con 125 de sodio y vamos a intentar regresarlo a su estado normal de 135, 140, sino que tenemos que buscar la causa etiológica que está haciendo que el paciente tenga ese sodio. Eh, También debemos recordar que hay una regulación endocrina, básicamente por la vasopresina, la ADH. Esta hormona se produce en el hipotálamo y genera vasoconstricción. Y aumenta la reabsorción de agua en túbulo contorneado distal y túbulo colector en las acoporinas V2. Entonces hay un síndrome de secreción inadecuada de esta hormona, lo que nos va a producir hiponatremia, pero es una hiponatremia, si es que nos damos cuenta, el resultado por el que medimos o indicamos hipo o hipernatremia, no es un resultado total, digamos, 1000 gramos de sodio en todo el cuerpo del paciente. No, sino es una concentración. Entonces, nosotros podemos, o el propio cuerpo puede modificar estas concentraciones a partir de situaciones especiales como este síndrome de secreción inadecuada de vasopresina. En este caso va a haber una retención de líquidos, por así decirlo, va a incrementar la cantidad de volumen y no se va a modificar la cantidad de sodio. Por lo tanto, es como que estuviéramos diluyendo, tuviéramos un vaso con sal y le aumentáramos mucha más agua. Entonces, si es que nosotros hacemos una nueva muestra de ese vaso con agua, vamos a tener una menor concentración de sodio y por lo tanto el resultado nos saldría una hiponatremia. Mientras que en el sentido contrario, una diabetes insípida, es decir, un paciente que está perdiendo líquidos abundantemente, va a tener una hipernatremia porque el volumen en el que está disuelto el sodio va a ser mucho menor y por lo tanto la concentración va a ser muy alta. Nos va a salir una concentración de sodio mayor a 145. Entonces, nos vamos a enfocar en la hiponatremia y vamos a tener tres opciones. Una hiponatremia con osmolaridad alta, con osmolaridad normal y con osmolaridad baja. Ya les había mencionado que muchas veces la glucosa puede hacer que estemos cursando con una hiponatremia, pero no es, o sea, nuestro enfoque diagnóstico y terapéutico tiene que ser enfocado en la glucosa. Si es que corregimos la glucosa, vamos a finalmente corregir también el sodio. Mientras que una osmolaridad normal quizás puede ser por una hiperproteinemia o una hiperlipidemia. Como les mencioné, la osmolaridad del cuerpo es de 275 a 295. Y si es que hay alguna sustancia que esté haciendo que esta concentración varíe por algún motivo, por ejemplo, acá están incrementándose las proteínas o se estén incrementando los lípidos, para intentar compensar eso, el cuerpo va a perder, porque tiene bastantes sistemas, sobre todo a nivel renal, para inducir pérdidas de otras sustancias, quizás puede ser sodio, bicarbonato, potasio. Eh, y finalmente tenemos la hiponatremia de osmolaridad baja o hiponatremia hipotónica, que es la que vamos a seguir analizando. Entonces, esta hiponatremia de osmolaridad baja, vamos a indicar que es parte de un exceso de aporte de agua libre o quizás por dificultad en la eliminación de la misma. En resumen, el cuerpo está acumulando agua, está acumulando volumen. Entonces, podemos analizarlo también según el volumen extracelular. Si tenemos un volumen extracelular bajo, podemos analizar la orina. Entonces, si es que las pérdidas renales de sodio son mayores a 20 miliequivalentes por litro, van a ser importantes porque básicamente está fugando el sodio por el sistema excretor, por vía renal, y esa sería la explicación de la hiponatremia. Mientras que pérdidas no renales, es decir,
pérdidas de menos de 20.000 equivalentes por litro de sodio en orina, quiere decir que debemos buscar otro lugar por donde esté fugando el sodio. Quizás el paciente está acumulando líquido en tercer compartimento, tiene bastantes edemas, debemos de buscar otra causa. Otra fisiopatología y otra etiología que explique su cuadro. Un volumen extracelular normal quizás se puede dar en hipotiroidismo o disminución de corticoides, o incluso también el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ahí vamos a tener 1000 equivalentes mayores a 40. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ya lo expliqué. Básicamente el cuerpo va a aumentar el volumen, va a aumentar el agua, y la concentración de sodio va a disminuirse. Es como si estuviéramos diluyendo un vaso con sal. Y una hiponatremia de osmolaridad baja con volumen extracelular elevado puede ser indicativo o puede seguir una fisiopatología de insuficiencia cardíaca, de síndrome nefrótico o de cirrosis. Entonces, en la revisión, el artículo de revisión, nos presenta una figura, la patogenia de hiponatremia hipotónica. Ahí nos indica que puede ser con hipervolemia, con hipovolemia o euvolemia. Es decir, el volumen está incrementado, disminuido, o el volumen no ha variado. Una hiponatremia con hipervolemia puede estar cursando o se puede dar gracias a una lesión renal aguda, una enfermedad renal crónica, puede ser insuficiencia cardíaca o cirrosis o incluso síndrome nefrótico. Eso nos explica que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular, una incapacidad para diluir la orina y por lo tanto una disminución de la diuresis de agua, consiguiente retención de agua y el resultado final, una hiponatremia hipotónica. Es decir, la ingesta de agua supera las pérdidas totales de agua. En el caso de una hiponatremia con hipovolemia, ahí las pérdidas renales o no renales de sodio, justo hay un cuadro siguiente que explica muchas etiologías que puedan cursar con hiponatremia e hipovolemia. Ahí el volumen de sangre arterial efectivo está reducido, los niveles de vasopresina van a ser elevados y hay una disminución de la diuresis del agua y consiguiente retención de agua e hiponatremia hipotónica. Y una hiponatremia hipotónica con euvolemia, es decir, el volumen no ha disminuido ni incrementado, puede ser un síndrome de antidiuresis inapropiada, el SIHAT, una ingesta excesiva de agua o una reducción de la ingesta de solutos y por lo tanto quizás una diuresis de agua inadecuada, retención de agua e hiponatremia hipotónica. Este es el cuadro que les mencioné porque justo aquí nos indica las pérdidas renales o no renales de sodio, el síndrome de antidiuresis inapropiada y nos indica que revisemos las posibles causas. Entonces acá, por ejemplo, nos dice causas de hiponatremia hipotónica. Puede ser una causa, por ejemplo, pérdidas renales de sodio, puede ser por diuresis, puede ser por diuresis osmótica, quizás por un exceso de glucosa, de urea, de manitol, una nefropatía, puede ser una insuficiencia adrenal, una bicarbonaturia, una cetonuria. En otros casos tenemos, por ejemplo, pérdidas de sodio no renales, que puede ser un paciente que haya estado cursando con vómitos, con diarrea, con sangrado, o incluso puede ser un secuestro de fluido en tercer espacio, en casos de pancreatitis, en casos de obstrucción intestinal, peritonitis, quemados y traumas masivos. En el caso de hiponatremia que esté cursando con hipervolemia, puede ser falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, falla renal o tanto aguda como crónica y también en la gestación. En el caso de hiponatremia sin variación del volumen, ahí sí tenemos muchas más
Muchas más causas, por ejemplo, pueden ser diuréticos tiácidos, puede ser un hipotiroidismo severo, deficiencia de glucocorticoides. Eh, Acá también mencionan al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y algunas etiologías más. Son bastantes, la verdad. Por ejemplo, puede ser un trastorno también del sistema nervioso central. Pueden ser lesiones masivas, pueden haber tumores, abscesos, hematomas, condiciones inflamatorias, encefalitis, meningitis, lupus, enfermedades desmielizantes como el síndrome de Guillain-Barré, accidentes cerebrovasculares, pueden haber también condiciones pulmonares, neumonía bacteriana, abscesos pulmonares, asma, fibrosis quística, insuficiencia respiratoria aguda. Puede haber también en pacientes asociados al ejercicio, con náuseas severas, con anestesia general, en pacientes postoperados, pacientes con VIH o SIDA. Y la última etiología es por consumo excesivo de agua. Puede ser una polidipsia primaria, múltiples enemas de agua, ahogamiento en agua dulce, y también pueden ser en soluciones irritantes sin sodio, por ejemplo en histeroscopía laparoscópica o en resección transuretral de próstata. Vamos a pasar al cuadro clínico. Entonces, ah, el agua entra a las células y puede ocasionar algunas alteraciones. En este gráfico de la derecha se pueden observar, tenemos una célula y tenemos solutos. Los puntitos son solutos, puede ser sodio, proteínas, cloro, etc. Entonces, si es que nosotros alteramos la cantidad de solutos, pueden haber dos tipos de variaciones. Por ejemplo, acá tenemos una solución isotónica, no ocurre flujo neto de agua, hay la misma concentración dentro de la célula como fuera. Entonces el intercambio es fluido, no hay una obligación del agua por entrar o salir. Mientras que si nosotros colocamos esta célula en una solución hipertónica, el agua sale de la célula y esta se crena, porque va a intentar compensar la concentración. Debe haber la misma concentración tanto intracelular como extracelular, mientras que en una solución hipotónica el agua más bien va a ingresar. Hay poca cantidad de solutos en líquido extracelular y gran cantidad de solutos en intracelular. Por lo tanto, el agua va a intentar compensar, o la misma membrana celular va a intentar compensar ello, y por lo tanto la célula se llena de agua. Y esa sería la explicación de lo que ocurre quizás en un paciente con hiponatremia. Puede ocurrir edema cerebral y va a depender de la velocidad a la que esto ocurre. Y un edema cerebral clínicamente se puede manifestar como una disminución del estado de conciencia, coma, crisis convulsivas o incluso muerte. Y también siguiendo este gráfico, aprovechando este gráfico, también considerando que la célula se modifica a partir de la concentración que hay en su medio, nosotros no podemos reponer de una manera brusca el sodio. Si es que es un paciente con hiponatremia hipotónica, nosotros vamos a intentar recuperar sus niveles normales, pero si es que lo hacemos de una manera rápida, vamos a ver que incluso podemos causarle la muerte o dejarle un severo daño neurológico. Em, entonces, también el artículo nos menciona o nos coloca un abordaje clínico de la hiponatremia hipotónica. Paciente con hiponatremia, debemos de realizar una historia clínica, examen físico y evaluación del volumen de líquido extracelular para determinar la clasificación, si es hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Debemos de excluir la hiperglicemia y otras causas de hiponatremia no hipotónica para confirmar esta hiponatremia hipotónica. En el caso de una hiponatremia hipovolémica, debemos de medir la concentración de sodio en orina, porque hemos visto que podemos ya ir buscando cuál es la etiología de por qué el paciente está con hiponatremia. Una concentración de sodio en orina de mayor a 30 miliequivalentes por litro significa que las pérdidas son renales, quizás por diuréticos o quizás por glucosuria en diabetes no controlada. Mientras que una cantidad baja de concentración de sodio en orina, menos de 30,
nos indica que las pérdidas no son renales y podemos estar quizás buscando hemorragias o diarreas. En el caso de una hiponatremia hipotónica euvolémica, debemos de medir la concentración de sodio en orina, medir la gravedad específica de la orina y medir la osmolalidad de la orina. Entonces, en estos resultados nos puede salir una concentración mayor a 30 milequivalentes por litro, una gravedad específica mayor a 1.003 miliosmoles por kilogramo, nos puede estar indicando un síndrome de antidiuresis inapropiada, una deficiencia de glucocorticoides, hipotiroidismo severo, que ya los hemos mencionado anteriormente, y una concentración menor nos puede estar indicando una ingesta excesiva de agua o una baja ingesta de solutos. Mientras que una hiponatremia hipervolémica debemos de medir la concentración de sodio en orina y quizás si es que tenemos mayor a 30 milequivalentes por litro puede ser una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica y menor a 30 milequivalentes por litro una insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico. Entonces, este cuadro resumen nos indica si tenemos un sodio menor a 135 milequivalentes, indicamos que el paciente tiene hiponatremia. Y vamos a ver si es que el volumen es normal, bajo o alto. Y básicamente los demás exámenes que vamos a solicitar, tanto la concentración de sodio en orina o la concentración de sodio en sangre, son básicamente para buscar si es que, buscar la causa etiológica en realidad y tratar esa etiología a la par que estamos corrigiendo el sodio del paciente. Entonces, este tratamiento va a ser dirigido específico a la causa y debemos de restringir el agua a 800 mililitros por día. Una hipovolemia debemos de corregirla con una solución salina, o podemos corregirla con una solución salina al 9 por mil. Los edemas pueden ser corregidos con diuréticos de asa, como la furosemida. Si es que sospechamos de un CIJAT, podemos corregirlo con antagonistas del receptor de ADH, es decir, baptanes. Y como les había mencionado, corregir el sodio se hace de manera lenta. Debemos de tener mucho cuidado, debe ser despacio. Hasta 0.5 por hora o 12 mil equivalentes, es decir, la corrección no puede ser mayor a 2. Incluso en el artículo donde nos menciona no puede ser mayor a 10 mil equivalentes en 24 horas. Si es menor a 120, es decir, el paciente tiene una hiponatremia severa, hasta 125 el primer día. Si no, podemos provocar una mielinolisis pontina. Ya les comenté que nuestras células se van a, sobre todo las células encefálicas, que van a cursar con edema cerebral, si es que nosotras las regresamos a una concentración normal, de una manera brusca, vamos a generar esta mielinolisis pontina. Y básicamente esta mielinolisis pontina es un daño de la vaina de mielina en el sistema nervioso central por un repentino aumento de la osmolaridad sérica, es decir, se deshidrata la mielina. Esta mielinolisis tiene tipos, puede ser una pontina central, que es la más común, que afecta a la protuberancia, y puede ser también extrapontina, afectando cerebelo, tálamo, putamen, sistema cortical o subcortical. Y la etiología puede ser iatrogénica, es decir, nosotros intentando corregir de una manera rápida la hiponatremia crónica en pacientes susceptibles como alcohólicos, desnutrición o hepatopatías, o en hipernatremias severas agudas. En la clínica se ve días después y de acuerdo a la zona, por ejemplo, a nivel pontino puede haber una alteración de la conciencia, coma, síndrome de enclaustramiento, alteración de pares craneales, que se van a ver como disfagia, disartia, diplopia, incluso podemos dejar al paciente con cuadriparesias, desde flácidas hasta espásticas, y una mielinolisis extrapontina nos puede dar parkinsonismo, corea, ataxia, y el diagnóstico es por resonancia magnética, el tratamiento va a ser soporte y el pronóstico es variable. Puede haber un déficit residual, incluso la muerte. Entonces, el sodio
¿Cómo vamos a intentar reponer el sodio en el paciente? Tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos solución salina 9 por 1000, solución hipertónica al 3%, lactato Ringer, incluso ampollas, y cada uno de estos tiene concentraciones diferentes. Eh, Esto es importante porque con esta fórmula en rojo, que es la fórmula de a droga Amadías, vamos a calcular qué es lo que vamos a obtener si es que usamos cada una de estas sustancias, si es que usamos cada una de estas concentraciones. Entonces, vamos a tener el caso de un paciente de 70 kilogramos con hiponatremia hipovolémica de 125 mil equivalentes. Teóricamente, nosotros queremos subirle 10 mil equivalentes. Entonces, lo que vamos a utilizar, por ejemplo, es solución salina 9 por 1000, que es 154 mil equivalentes. Lo colocamos en la fórmula, 154 menos el sodio del paciente, que es 125, sobre agua corporal total, que es básicamente el peso del paciente por 0.6, que es, sabemos que el 60% de nuestro peso es agua, más 1, y nos va a dar como resultado que eh, cada litro de esta solución salina al 0.9% nos va a corregir 0.67 mil equivalentes. Cada litro va a corregir ello. Y nosotros queremos corregir 10. Entonces, haciendo una fórmula, una regla de 3 simple, 10 sobre 0.67 nos va a indicar de que para nosotros recuperar al paciente y llevarlo a 135 mil equivalentes, vamos a colocarle, vamos a tener que colocarle 14.92 litros, casi 15 litros, lo cual es totalmente inadecuado. Y hemos visto que lo ideal es no colocar más de 800 ml en un día en este tipo de pacientes. Entonces vamos a ir por otra opción. Si nos damos cuenta, la concentración que nos aporta la solución salina al 0.9% es muy poca para el volumen que se utiliza. Un litro que contiene 154 mil equivalentes. Nos conviene más utilizar soluciones hipertónicas, pero sin romper esa barrera de 10 mil equivalentes por día. Incluso en pacientes con hiponatremia severa de menos de 120, corregir incluso el primer día solamente 5 mil equivalentes. Entonces, en el segundo caso vamos a utilizar una solución salina al 0.9%. Le vamos a colocar 2 ampollas, que es básicamente 69 más 154, 223, menos el sodio del paciente, 125, por la fórmula de agua corporal total, más 1, nos indica que se corrige 2.27 mil equivalentes por litro. Nosotros queremos corregir 10, por lo tanto nos sale 4.4 litros en 24 horas, lo cual es un poco más factible. Y así podemos ir probando con, por ejemplo, la solución hipertónica al 3%, que nos aporta 513 mil equivalentes, pero teniendo en cuenta lo que les mencioné, no superar más de 10 mil equivalentes en 24 horas. Entonces, eh, en la última parte de esta revisión nos indica que hay un tratamiento recomendado por las guías para la hiponatremia gravemente sintomática con solución salina hipertónica. Hay directrices estadounidenses y europeas y básicamente indican lo mismo. Por ejemplo, en pacientes que requieren tratamiento con solución salina hipertónica, independiente de la duración, hiponatremia con manifestaciones graves, por ejemplo, somnolencia, convulsiones, dificultad respiratoria, hiponatremia con síntomas moderadamente graves, vómitos, confusión en pacientes con alto riesgo de progresar a complicaciones potencialmente mortales, nos indica que la directriz estadounidense de 4 a 6 mil equivalentes por litro dentro de 1 a 2 horas, mientras que la directriz europea de 5 mil equivalentes dentro de 1 a 2 horas. Y la guía estadounidense nos indica bolo de 100 ml por vía venosa central o periférica durante 10 minutos hasta 3 veces, según sea necesario para alcanzar el nivel de sodio deseado, utilizando esta solución salina hipertónica, el 3%.
pero estas guías son como que bastante generales. Yo creo que más adecuado sería, dependiendo del peso del paciente, uno mismo revisar. No estoy seguro si es que en el IREN se utiliza o se tiene a la mano esta solución salina hipertónica al 3%, pero si es que no se tiene, hay opciones en las que nosotros podemos ir sumando concentraciones y por lo tanto tener un mejor resultado con el paciente. Entonces, una conclusión final de esto es que las guías estadounidenses y europeas recomiendan tratar la hiponatremia gravemente sintomática con una solución salina hipertónica en bolo para revertir la encefalopatía hiponatrémica, aumentando el nivel de sodio sérico de 4 a 6 milicovalentes en 1 a 2 horas, pero no más de 10 milicovalentes, el cual es el límite de corrección, dentro de las primeras 24 horas. Este enfoque de tratamiento supera el límite de corrección en alrededor del 4,5% al 28% de las personas, y la corrección demasiado rápida de la hiponatremia crónica puede causar desmineralización osmótica, una afectación neurológica rara pero grave que puede provocar parkinsonismo, cuadripresia e incluso la muerte. Eso es todo por la exposición. Eh, Muchas gracias por su atención. Doctor. Sí, bien, Isaac, está todo bien. Solo la próxima sesión abocamos casos clínicos de lo que estamos abordando y ahora vamos a pasar con... ¿Está con Miriam en la sala? Si no entra en 5, damos por terminada la sesión. Gracias, Hamilton.